Buenas noches, bienvenidos a la quinta sesión en esta actividad de diálogos con artistas de la palabra. Agradezco mucho a la librería Tilde, a Tilde Editores por supuesto, y a nuestro Cuitagua Quiroga por permitirnos este espacio. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el poeta Armando Lanis Pulido. Entonces, un aplauso, que está aquí. Y vamos a empezar primero con su semblanza, con todos. Es poeta, narrador, reseñista, locutor y promotor cultural. Ha publicado más de 30 libros de poesía, 3 de ellos en ediciones bilingües, 2 al francés y 1 al portugués. Ha obtenido premios literarios como el Nacional de Poesía Experimental Raúl Renal, por Nada que Ocultar, y el Internacional de Poesía Nicolás Guillén, por Tu Respiración es el Asunto. Obtuvo también la Medalla al Mérito Cívico Diego de Montemayor, otorgada por el municipio de Monterrey, y la Presea Nuevo León, máxima distinción a ciudadanos destacados del Estado. Es fundador de Acción Poética, que desde 1996 lleva la poesía a las calles de la ciudad en una especie de graffiti, que en la actualidad se replica en más de 40 países. Entre sus libros sobresalen títulos como Los Delicados Escombros, Combustión Espontánea, Ritual del Susodicho, Revivir de entre los vivos, Balacera, La decisión espiritual de elegir el camino incorrecto, El tuétano de nuestros huesos, Convocatoria abierta y Calle para siempre, entre otros. Entonces, bienvenido maestro otra vez. Gracias, Ruti. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es esto: ¿qué fue lo que lo motivó a iniciar su carrera literaria con la poesía? Y también, ¿cómo era el panorama literario de la ciudad en esa época en la que usted se estaba iniciando? Bueno, estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s. Yo ya escribía desde la secu, pero en la prepa empecé a ser lector. ¿Sí? Me encontré con ahí algunos autores que me volaron la cabeza: Bradbury, Neruda, Paz, Edgar Allan Poe. Y dije, yo quiero escribir. Y así empecé, busqué espacios, talleres. Hubo unos que no me aceptaron, fue muy raro, o sea, no me dejaron entrar. Y bueno, empecé a buscar espacios y luego empecé a publicar a finales de los 80s, en el periódico El Porvenir, una sección de poetas jóvenes, ahí de poesía joven. Y después ya todo se fue dando, ¿no? Esos serían los inicios. Y el asunto en esa época era hermoso, por decirlo de alguna manera, porque existían suplementos culturales en los periódicos y había muchísimos espacios para todo el que quisiera escribir. Entonces publicabas en los periódicos, había ciclos de lecturas, por ahí empezaban a las instituciones municipales y estatales a hacer colecciones de poesía. Entonces el asunto en esos años, finales de los 80s, principios de los 90s, era nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Sobre todo con el asunto de los suplementos culturales. Entonces era otro mundo, ¿no? Sí, totalmente. Siento como Pacheco, esos tiempos ya no volverán. Entonces esperemos, ¿no? Siempre hay esperanzas de que, bueno, ahora con el asunto de los medios es distinto, pero hay que seguir luchando por crear espacios, por crear ciclos como este, ¿no? Que te lo agradezco a ti, a Tilde, a Tláhuac, que tengan una visión, recuperación de lo que se está haciendo y de lo que se hace y de lo que se va a hacer. Muchas gracias. Y hablando de recuperación, se sabe que su debut literario comenzó hace 30 años, en el 93, con la publicación de Carrusel, y que además fue impreso en Talleres del Norte. Entonces la pregunta aquí va: ¿cómo fue el proceso creativo de su primer libro y por qué no ha vuelto a reeditarlo? Era un taller al que yo había convocado, que me acuerdo que estaba Andrés Montes de Oca, estaba Ofelia Pérez, estaba René Rojas y yo. Y originalmente la idea era hacer una cooperacha, y entre todos ir publicando un cuadernito de cada uno.
de hecho creo que el taller se llamaba el Apoquine, porque íbamos a apoquinar una lana y el primero que iba a salir era mi libro. A final de cuentas nadie puso lana, o sea, yo tuve que buscar ahí los medios y salió en estos talleres que son los del periódico El Norte, ¿no? Y no lo he vuelto a reeditar porque no sé, o sea, yo quiero mucho a todos mis libros, y es un libro que me dio muchas satisfacciones, por el primero, por supuesto, pero no sé por qué. Me parece muy básico, ¿no? O sea, hay algunos esbozos de lo que después se fue dando, pero no es que no me guste, no se ha dado. Fíjate, a lo mejor en una antología de obra completa o algo así se incluiría algo, ¿no? Porque no sé, hay que revisar ahora las barbaridades que escribió uno hace 30 años. Bueno, porque también, aunque ahorita lo vamos a tocarlo un ratito más, en Portazo en la nariz de la musa, pues empieza desde su libro que publicó en el 96. Sí. Entonces no empiezan los demás. Entonces también... Sí, me salté ahí. Sí. Y a principios de este año salió una nota en El Norte en la que se había creado una especie de mito en la que decía que la mitad del tiraje de ese libro se repartía a los suscriptores del periódico. ¿Eso fue cierto o sí fue...? Pues es un mito. Lo que pasa es que a final de cuentas no tuve dinero para pagar la edición completa y solamente me dieron una parte, ¿no? Recuperé una parte de los ejemplares y la otra no supimos dónde quedó, y por ahí alguien me dijo que se repartían, otros que se tiraron, otros que trituraron, pero bueno, los mitos ahí están, ¿no? Ahí quedan las leyendas urbanas. Sí, le da otros saborcitos. Recuerdo incluso haberlo visto, lo he visto en una biblioteca del maestro Agustín García Gil, que ahí lo tiene guardado. Okay. Entonces por eso me llamó mi atención si será cierto ese mito. A lo mejor era suscriptor, maestro. Bueno, Gritar por poder gritar es uno de sus primeros libros publicados bajo el sello de Mantis Editores, y dicha editorial también ha sido la encargada de publicar otros títulos suyos a lo largo de su trayectoria literaria y la de otros poetas de la ciudad. ¿Puede contarnos cómo fue el proceso creativo de este libro, que es incluso el que en la antología es con el que inicia pues, su trayectoria literaria? O sea, y también quiero preguntarle, bueno, primero esto, ¿cómo fue el proceso creativo de este título, de Gritar por poder gritar? Híjole, es que el proceso creativo, mi proceso creativo ha cambiado, ¿no? Antes era, escribía poemas sueltos y luego los ordenaba y les buscaba una forma como libro, ¿no? Y desde hace algunos años ha sido diferente. Creo que en parte por el asunto de los concursos. Uno siempre está concursando, pues te piden un libro y por lo general uno busca una temática, ¿no? Por ahí, por supuesto que tengo poemas sueltos que después recopilo, como pasó con el tuétano de nuestros huesos. Eran como que 4 o 5 libros incipientes y al final se conjuntaron bien y quedó un libro, pero no sé, son bien raros los procesos creativos. Claro que ahora consulto muchas cosas, el libro se lo voy a leer a 2 o 3 personas recién terminado, el maestro Eduardo Zambrano, nos leemos ahí mutuamente siempre, entonces le digo, mira, estoy escribiendo esto, él me pasa cosas, yo le paso cosas, al maestro Arnulfo Vigil, a 2 o 3 amigos de la Ciudad de México, a mi editor de Mantis de Guadalajara, ellos siempre lo van leyendo antes, y consulto mucho antes de ya formar y dar por terminado un libro para entregar. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿y cómo ha sido la relación con Mantis Editores? Es uno de los sellos editoriales más importantes en materia de poesía, y lo menciono porque a principios de los 2000 Mantis Editores publica la colección Árido Reino, que también pues, publica muchos poetas regiomontanos. Vamos totalmente a saber esta relación con la editorial. Yo tengo una amistad de muchos años con el maestro Luis Sarmiento Mantica, que es el editor y el mero mero de Mantis, y por esos años, en el 2000,
principios de los 2000, yo era vocal de literatura en el Consejo para la Cultura y las Artes en Conarte, y propongo una colección que abarcara las voces más representativas, buscando un canon de la poesía nuevo-leonesa, y hice muchísimas cosas para que el proyecto, o sea, se lograra, y aceptaron el proyecto. Entonces hicimos todo, ¿no? Buscar la selección de autores, pues corretearlos, luego las portadas, incluso tuvimos que ver en el color de los libros, en las portadas, porque las portadas son pintores también de Nuevo León, y se lograron publicar en esa colección creo que 15 autores muy representativos de diversas generaciones. Me faltaron, por supuesto, muchos autores. Originalmente la colección era de 20, 25, hicimos 15, pero creo que hay las voces muy importantes y muy interesantes. Como te digo, siempre faltarán, pero los que están ahí son muy representativos, muy buenos, y no hay duda de que forman parte del canon de la literatura. Bueno, y eso de que faltan autores, yo creo que es de ley en todas partes. Sí. Pienso, por ejemplo, lo estaba platicando en su momento con el poeta Eduardo Zambrano. En el 66 pues no aparece Eduardo Lizalde, en Poesía en Movimiento, pero porque apenas estaba publicando pues cada cosa es Babel. Cierto. Entonces también está padre. Y también me interesa este tipo de proyectos, porque desde entonces se está intentando de canonizar a los autores. Sí, pero bueno, ahí los nombres está además del maestro Zambrano, está José Javier Minerva, Samuel Noyola, Covarrubias, Sergio Cordero también. Sergio Cordero no apareció, es uno de los que creo que deberían estar ahí. ¿Quién más? Meléndez. Son 15, ¿no? Luis Javier Alvarado, ¿quién más? Janet Clarion. Bueno, creo que está representativo esa colección, porque han pasado ya creo que 20 años y, o sea, históricamente se han mantenido esos nombres, y creo que el tiempo habla en los autores y en los libros, y ahí quedó ese árido reino. Sí. Incluso a mí me llegó Reincidencias, el maestro Eduardo Zambrano, y otros compañeros ahí lo están reseñando. Ya. Ahí está la colección de llegada. Bueno, la siguiente, aquí también viendo aquí el libro. Considero que Los delicados escombros es una de las piedras angulares en la primera etapa de su obra, junto con el ya mencionado Gritar por poder gritar, pues tanto el humor negro, la ironía, el amor, la antisolemnidad y la fugacidad o lo efímero del tiempo son elementos que conforman a dicho poemario. ¿Qué significa para usted Los delicados escombros dentro de su trabajo poético? Y también, ¿cuál fue la importancia del Fondo Editorial Tierra Adentro para los escritores de su generación? Uy, pues muy importante, ¿no? Ese libro era como que el Conaculta te publicara, y el Fondo Editorial Tierra Adentro atendía a los jóvenes de la provincia, de los estados de la República, tanto como la revista, ¿no? Entonces en esa época era muy importante aparecer ahí. Si aparecías ahí empezabas como la difusión, y cuando sale este libro, que después se reeditó, ese que tienes... Esta es la segunda edición. Es la segunda edición, exactamente. Pues había reseñas en periódicos de la Ciudad de México, te invitaban a presentarlo en otros estados de la República, te invitaban a los encuentros nacionales de poetas jóvenes. Entonces fue muy importante, porque era así como el despegue si ya era como para decir, oye, esto va en serio, ¿no? O sea, porque era veinteañero y que ya te enfrentabas a muchas cosas más allá de lo local. Entonces lo considero muy importante, y es un libro que además me gusta muchísimo. Sí, y bueno, y aparte me acuerdo que usted mencionó que iba a tener otro título, ¿verdad? Sí, fue una de las sugerencias, porque yo enviaba, era la tercera vez que enviaba un libro y que me lo rechazaban, y luego ya
en encuentro aquí en la Feria del Libro con Juan Domingo Argüelles, que era el editor y el encargado, me sugiere que le cambie el nombre porque no le iba a gustar a mi mamá. O sea, esa era la idea del libro, se llamaba Dios rebuzna. Y es un poema. Cuando Dios rebuzna. Entonces sí creo que no le hubiera gustado a mi mamá y a muchas otras personas, y se quedó en los delicados escombros. Y fui y se lo cambié el nombre y luego le entregué el libro y fue muy loco porque a los 28 días me llegó el libro. O sea, creo que como ya estaban esperando ahí de nomás poner la portada y cambiársela, ¿no? Entonces sí queda esa anécdota ahí del no nombre. Sí, y queda también el título porque, pues, por la manera que ofrecen los poemas, pedazos fragmentarios de la vida cotidiana del ciudadano contemporáneo, tanto que para mí un poema que me fascina es el de Todos fuimos talla 29. Sí. Que aparece y yo, wow. Y entonces, a ver si al ratito nos lo leen. Claro. Me gusta mucho ese libro. Bueno, en 2005 usted tiene el Nacional de Poesía Experimental Raúl Renán, Por nada que ocultar, un libro que desde la edición misma de su primera publicación ya nos dice mucho por la forma en que está escrito y de dialogar con las páginas. Me acuerdo que creo que la Portazo no rescata ese tipo de experimento que hacía con doble papel. Sí. Bueno, entonces, aquí me preguntas cómo fue el proceso. Ok. ¿Qué clase de satisfacciones ha dejado este título, de nada que ocultar? Es un libro que pues es muy experimental, tan experimental que no lo puedo leer en público, que es muy raro. La anchura del texto. El texto son el título del poema y después tiene numeritos que son las notas al pie de página y luego aparecen las notas al pie de página abajo. Y en donde debiera de haber el texto que contiene el poema no hay nada, ¿no? Sí. O sea, tú tienes que ir a la referencia y con las referencias hacer el texto tú mismo, ¿no? Me acuerdo que todos los libros tienen anécdotas, ¿no? Ese libro lo quería enviar al Premio de Poesía Aguascalientes, pero estaba enojado porque dije, bueno, ¿qué quieren que gane, no? Entonces a lo mejor tienes que hacer tu poema tú mismo, y era así como un juego malvado, según yo, de que se iban a premiar los jurados si hubiera ganado, cosa que no pasó, los poemas que ellos mismos hicieron, ¿no? Porque tú tenías que hacer el poema y entenderlo. Es un rollo muy complicado, muy experimental, que en uno de esos lectores, que era Luis Armenta, me dice: este libro lo debes enviar al Premio Raúl Renán de Poesía Experimental y seguro gana. Y lo envié y ganó, ¿no? Entonces tiene muy buen ojo Armenta. Pero es un libro experimental, raro. Sí, aquí incluso en la antología, que también recupera algunos poemas, pero como me tocó a mí ver el libro en físico, pues sé que no se recuperan. O sea, no se puede. Y luego le hicieron una segunda edición en Ecuador. No sé por qué les gustó a los ecuatorianos, no sé qué tan experimentales sean, pero es muy complicado. Alguna vez me invitaron a leerlo en un ciclo en la Ciudad de México y no se pudo leer, ¿no? Lo explicamos mejor, ¿no? Es un libro que tienes que explicar, está muy raro, ¿no? Está muy experimental, ¿vale? Por eso ganó el premio de Poesía Experimental. Bueno, ahora vamos a brincar en el tiempo a 10 años después de este título, porque hay otro título con el que experimentan. Y bueno, aquí va. Entre 2015 y 2016 aparecen dos títulos que para mí marcan una gran diferencia dentro de su trayectoria poética. El primero es Balacera, que se publica entre 2015 y 2016, tiene 2 ediciones. Y el segundo, Portazo, la nariz de la musa, que es la que reúne toda su obra, entre 2014 y 2016, porque ahí tiene otra edición. Antes de una edición que hicieron en Centroamérica. Sí. Bueno, ambas comparten en común la ironía y el humor negro, pero uno lo hace desde el miedo y la inseguridad que azotó al país durante los años 2008-2012,
y el otro es el resultado de casi 20 años de trayectoria poética, donde el amor y la ciudad de Monterrey también cuentan con su debido espacio y protagonismo. Entonces, ¿puede decirnos cómo fue primero el proceso creativo de Balacera y qué reflexiones le dejó sobre el tema de la violencia del país en ese tiempo? Híjole, Balacera es un libro, puedo decir que disfruto mucho, que todos los libros que he publicado me gustan y disfruto mucho la hechura, y con Balacera era maestro en la universidad en esa época y convivía mucho con las anécdotas que me compartían mis alumnos, que de repente no iban y los pretextos no era, pues se me hizo tarde o se murió mi abuelita o cosas así, no, eran cosas muy tremendas que hablaban de balaceras o secuestros y por lo que no podían o no podían asistir o de repente faltaban, ¿no? Era la época asiaga, ¿no? Cuando pues, estábamos todos asustados, teníamos miedo y me llamaba mucho la atención la palabra balacera, ¿no? que era un asunto que se decía todos los días, se publicaba todos los días y que se estaba como minimizando, ¿no? Entonces el libro tiene que ver más que todo con el miedo, pero tiene que ver con el asunto del lenguaje. Entonces yo hice ahí unos juegos también muy experimentales con notas del periódico y salió Balacera, que a final de cuentas sí termina siendo como una crónica de esos días terribles, que todos estábamos asustados, que Monterrey, la ciudad estaba prácticamente sitiada, ¿no? y que cambió muchas de nuestras costumbres nocturnas y no nocturnas de vías, de trasladarte, de cuidarte, de protegerte, y era demasiada la información, y de ahí salió ese experimento que se llama Balacera, que después tuvo mucha suerte y terminó siendo publicada por una editorial importante. Y tiene dos ediciones, la primera que se publica por ser finalista del premio Gilberto Owen. Así es. Que salió en 2015, si no estoy. 2015. 2015, y después la que se publica Tusquets, pero si mal estoy también hay cambios, ¿no? Sí, que también es una experiencia porque los libros uno cree que los terminó de escribir y luego te enfrentas a estas editoriales importantísimas y te ponen un editor y te mueve todo y hubo muchos cambios. Claro, me tocó de editor nada más y nada menos que el maestro Martín Solares, entonces fue una experiencia que me encantó y que me hizo aprender muchísimo sobre los procesos creativos y quedó, claro, sabes que a mí me gusta más la primera edición, ¿no? Ahí luego hubo cosas como para que como escritor no piensas y las editoriales sí piensan, como consentir a los lectores, ¿no? Uno no piensa en para quién te va a leer a final de cuentas, pero las editoriales de repente dicen, oye, ¿y si metemos fotografías? ¿Y si aquí quitas esto y pones esto? Son cosas que tienen que ver con sus procesos de marketing y de publicidad y todo lo que le sigue después de que apareces, que eres autor de una editorial importante. Hubo muchas cosas muy locas que pasaron en la promoción de ese libro, ¿no? Te entrevistan, te invitan a muchas partes. Fue parte además de una coincidencia porque en ese entonces aparecieron 4 o 5 autores publicados en Planeta y se hizo así como un combo y bueno, estuvo muy padre, ¿no? Y por ahí se movió bien Balacera. Que me acuerdo, dentro de los autores estaban Hugo Valdés, Hugo Valdés, Felipe Montes, María de Alba y yo. Sí, 4. Cada quien con libros, todos hablaban de Monterrey y Daniel de la Fuente le nombró a ese combo la Primavera Regia. Creo que eso pasó en el 2016. Me acuerdo que usted presentó el libro en la UNLE, en marzo. Sí, es cierto. Mira qué bonito título, Primavera Regia. Primavera Regia.
para nombrar de un acontecimiento también. Sí, que creo que fue una cosa interesante, importante, ¿no? Que coincidiéramos autores regiomontanos que hablaban sobre Monterrey, las novelas de todos los autores hablaban sobre Monterrey, todos hablaban sobre la violencia también, entonces fue muy curioso y fue una experiencia muy enriquecedora. Sí, y también hay el poema con el que inicia todo este proyecto poético de la letra, los zetas, es poderoso. Ahorita un rato más nos los leo. Sí. Y bueno, paralelo a Balacera, sale Portazo, La nariz de la musa, y yo quiero preguntarle cuál fue el criterio que siguió para armar la antología, y qué significa Monterrey dentro de su quehacer literario. El criterio fue los personalísimos, los poemas que yo hice la selección, fueron los que me gustaron, decidí omitir algunos libros porque eran muchos libros, es una muestra interesante e importante de mi obra. El proceso fue, me lo pidieron en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se tardaron varios años también creo que también por eso fue, porque como me lo pidieron y luego como que lo guardaron, y mientras tanto pues yo seguía escribiendo y publicando, y hay libros que más nuevos que no aparecen, ¿no? ¿Y qué más me decías que...? ¿Y qué significa la ciudad de Monterrey dentro de ya su obra literaria? Porque aquí está muy presente. Sí, no, pues es que prácticamente, luego por ahí, no sé si antes había salido un libro que se llama Mi corazón es una tarjeta postal de Monterrey, que después me fui dando cuenta, consciente e inconscientemente, de que siempre aparece Monterrey en mis poemas, y hay un libro que reúne de manera más obvia a la ciudad, ¿no? Y si me preguntas sobre mi poética, bueno, siempre estará Monterrey, siempre estará la ciudad de Monterrey, por supuesto, las cosas que hago poéticamente, aquí vivo, aquí todo me pasa y todo quiero que me pase aquí, y desde aquí escribo, y por eso tiene que ver absolutamente Monterrey con lo que yo escribo. Y no sé si es en Gritar por poder gritar, donde aparece el poema La ciudad se aparece en mis bolsillos, sí, tan personal, o sea, también lo tengo separado. Okay. Bueno, antes había otro libro que también le hacía un homenaje a sus poetas favoritos, el de Revivir de entre los vivos, que si mal estoy homenaje a Gabriel Said, a Nicanor Parra, Pedro Garfias y Efraín Huerta. Ricardo Castillo, Ricardo Castillo, Nicanor, sí, Gabriel Said, ¿quién más? Y Efraín Huerta, sí. Creo que Revivir dentro de los vivos parte de uno de los versos de Efraín Huerta, o estoy equivocado. Cada capítulo tiene que ver con el autor, y tomo algún verso que a lo largo, después me fui dando cuenta de que siempre estoy haciendo homenajes, ¿no? Por ahí hay un libro, homenaje a Samuel Noyola, y luego hay un libro que tiene que ver con los premios de poesía Aguascalientes, entonces siempre mis lecturas aparecen ahí, sí. Yo quiero manifestarlas para que, además de lo que me provocaron ellos, que los lectores se acerquen y se arrimen, me gusta más esa palabra, se arrimen a estos poetas que a mí me tocaron en algún momento, y que espero que encuentren otros lectores jóvenes. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la facultad tenía amigos que les encantaba ese libro, sobre todo por la brevedad, o sea, también como si fuera haiku, o sea, son versos muy cortos, entonces, y sobre todo la precisión con la que comunica las emociones al lector. Que además ese lo talleré con la maestra Minerva Margarita Villarreal. Me acuerdo que fue un proceso bien interesante, enfrentarte a la visión en ese entonces de Minerva, ¿no? Que bueno, había sido muy amable. Ella escribió la cuarta de foros de los delicados escombros. Entonces, pero eso fue otra experiencia, ¿no? Cada libro tiene una experiencia, y estuvo muy padre tallerear con la maestra. Okay. Bueno, ya como hace un momento mencionamos uno de los libros uno de los amigos a los que usted hace homenaje, yo quiero preguntarle ahora,
cómo surge la idea para ir concibiendo el libro La decisión espiritual de elegir el camino incorrecto. Asimismo, ha tenido algún interés por incursionar por completo en el género narrativo, ya sea a través del cuento o la novela. Esta última pregunta surge por su relato Toda la ciudad es nuestra culpa, que salió en 2018 en Monterrey 24. Me encanta ese relato, en el que precisamente vuelve a aparecer Samuel Loyola como un personaje junto a Hugo Valdés. Sí, que le ponen unos madrazos. Que es dueño de una cantina. Sí, un bar, el Bar Pitol. Bar Pitol, y bueno, y también obviamente tiene que surgir la pregunta, las amistades literarias, ¿quién nos puede contar también acerca de eso? Pero primero por el libro. Pues Samuel fue mi amigo, y tuvimos un tiempo cercanos que me visitaba mucho en la casa, y como era muy imprudente, siempre llegaba a horas, a deshoras, entonces le dije, oye, vamos a ponernos de acuerdo, y entonces nos pusimos de acuerdo y llegaba todos los martes, eran los martes, ¿no? Entonces nos poníamos a tallerear, a platicar, vaciaba el refrigerador de la casa, se llevaba todo lo que podía. Entonces él, hubo un tiempo que llegaba ahí todos los martes, se ponía a platicar con una fotografía de Octavio Paz que yo tenía ahí en póster. Entonces platicaba un rato y luego ella venía conmigo y tallereábamos, ahí tallereábamos combustión espontánea. Y Paloma Negra Productions, su libro, que esos dos libros aparecen en la colección de Árido Reino. Entonces yo quiero mucho a mis amigos lo saben bien, y luego de repente son escritores, entonces hay muchas cosas que decir acerca de ellos. Y bueno, la situación de Samuel, que todos conocemos, es un autor impresionante que está desaparecido y que creó todo un mito alrededor de él. Y bueno, ese libro es un homenaje a la amistad, y tiene varios capítulos y varias anécdotas de las pláticas, los recorridos, y también un entrecruzamiento de la poesía de ambos, y salió algo muy bonito, ¿no? Muy poderoso también. Sí, y me gusta mucho. Y también es diferente al resto de su obra poética. Son versos más largos. Obviamente también se crea este diálogo con otra obra en particular y con otro contexto. Pues a mí me fascina, también es uno de mis favoritos este libro. Lo leí en 2020, antes de que nos cayera la pandemia. Sí. Y también menciono las amistades literarias porque la semana pasada tuvimos invitado a Pedro de Isla. También le hice la misma pregunta, porque en uno de sus cuentos aparece Armando Lanís como personaje, pero también un Hugo Valdés y una Patricia Laure también como personajes. Entonces, a mí ese tipo de diálogos literarios me encantan. Si algún lo hizo, porque aquí no. Entonces, eso es fascinante. Sí, y luego decías de la narrativa. Bueno, ese cuento que es como una reversión de un cuento de Paz, de Octavio Paz. Creo que del Ramo Azul. Del Ramo Azul. Sí, que alguien le quiere robar sus ojos, y acá en ese cuento alguien me quiere robar mi acento norteño, ¿no? Mi voz. Y después, sí, siempre he escrito cosas cortas en narrativa, pero por ahí ya estoy. El último libro, Calle para Siempre, mutó a los capítulos que hablan de los personajes regios, de Eulalio, de Alfonso y de Servando, mutaron en algo narrativo que ahorita va en una pieza teatral, hasta ahorita, y espero hacer una novela. Esperamos verlo pronto. Bueno, ¿y qué es el tuétano de nuestros huesos para usted? O sea, y también, ¿cuánto tiempo le llevó en aterrizar cada una de las ideas que compone ese libro? Porque ya que hace un momento dijimos que eran diferentes libros. Sí, eran libros que no terminaban, sino un libro de 20 textos o de 30 textos, y al final me di cuenta de que todo tenía que ver con un eje temático que era el país, ¿no? Era México. Rulfo, el maíz, la migración, las poetas, que es otro homenaje, ¿no? Siempre
se están haciendo esos homenajes y se conjuntó todo, ¿no? También fue antes de la pandemia. La maestra Janet me pide un libro y de ahí empiezo a ver la idea y se juntó y quedó un libro que me gusta mucho, ¿no? Que es como mi visión de lo que es mi país, ¿no? De lo que es México, con esos ejes que te menciono, ¿no? Sí, de hecho, ya que lo tengo aquí, aprovechar. En Tuétano de Nuestros Huesos, en la sección creo que se llama, de este lado también hay sueños, parece que hay eco con un poema que aparece en Revivir entre los vivos, que es la de Apague la televisión, no sé si se acuerdan. De un hispano. Sí. También me pareció muy importante, o sea, desde qué momentos te surge esa intriga por indagar en este tema, y hasta 2022 creo que ya sale el libro, toda una serie dedicada. Ese poema lo rescaté de un libro que apareció en Canadá, creo. ¿Canadá? Sí. Y luego de repente agarro 2, 3 textos y los vuelvo a meter en libros, aparecen, van escalando ahí con cambios muy, muy pequeños. Pero bueno, era el tema de la migración y ese poema quedaba bien ahí. Sí, se llama... Ay, ¿cómo se llama? El poema. American Rain. American Rain. Sí, entonces, ahorita nos lo tengo separado. Convocatoria Abierta y Calle para Siempre comparten la especial particularidad de que ambos son libros en los que vuelve a colaborar de alguna forma con sus amigos. Pues Fernando Villalpazo ilustra cada una de las páginas de Calle para Siempre, su último libro por el momento. Y además también me había dicho que ilustró el Carrusel. Sí, ilustró creo que los primeros 5, hay cuadernos y el primero, que es el de donde parte todo. Sí, él es un muy buen amigo, un pintor, maestro de las artes visuales, que siempre me ha acompañado también en lecturas y en charlas y en pláticas, y hicimos cosas ahí cuando estábamos muy jóvenes y las seguimos haciendo. Y este libro, Calle para Siempre, que celebra los 30 años de publicaciones, aparece Villalbazo. También le dedica un poema a los delicados escombros. Sí. Entonces dije, mira, está muy presente. Las amistades literarias. Sí, claro. Bueno, y Convocatoria Abierta vuelve a aparecer bajo el sello de Mantis Editores. Eso también para mí es muy representativo, como ha sido constante esto. Además de dialogar con cada uno de los galardonados por el Premio Aguascalientes, en el que se incluye amigos suyos como Jorge Humberto Chávez. La pregunta es, ¿qué reflexiones le dejan cada uno de estos 2 títulos? ¿Y cómo fue también, cómo llegó al proceso? Pues Convocatoria Abierta es un homenaje a los ganadores del Premio Aguascalientes a lo largo de más de 50 años. Y me gusta mucho, no sé si sea un canon, pero es parte del canon de la poesía mexicana. Y me gustan mucho los autores, tengo amistad con muchos de ellos, y así se pensó como un homenaje que el resultado a mí me gustó mucho. Creo que si te dijera me preguntaras cuál es el libro que me gusta más, es ese, ¿no? Es un libro muy, muy amoroso, y tiene una voz así más, eso me lo dijo mi editor, más relajado, ¿no? Y más formal según esto, ¿no? Y Calle para Siempre, no sé si sea un libro de poemas. Libro híbrido, de sí, muchos géneros. Sí, porque ahí está la crónica, el cuento, yo creo que es más narrativo, ¿no? Pero aparecen cosas interesantes, ¿no? Es un diálogo con las calles, bueno, las calles se ponen a dialogar a partir del nombre de la calle, el personaje habla, y luego hay un capítulo sobre la crisis hídrica, que luego estoy viendo que el asunto social siempre ha estado, ¿no? Lo de la migración, lo de la violencia, ahora un capítulo que habla sobre lo que pasó es como una crónica de lo que pasó creo que fue en el 22, cuando nos quedamos todos sin agua en esta ciudad. Y luego los personajes, mis personajes favoritos de Nuevo León, que también es un asunto con el lenguaje, ¿no? La voz de Alfonso Reyes, la voz de
Fray Servando Teresa de Mier y la voz Tonelli. de Piporro. Entonces los cambié de contexto a cada personaje. Alfonso Reyes es un periodista de la Nota Roja, Piporro es las conferencias magistrales y Fray Servando narra el Tigres Monterrey, que por supuesto vean a Tigres. Sí, como debe de ser. Ya casi terminamos. Desde su perspectiva crítica, ¿cómo encuentra el panorama actual de la poesía que se escribe en Monterrey? Yo siempre he tratado de estar al pendiente de lo que se hace, y siempre me ha parecido que la poesía no tiene buena salud, que está insertada en la tradición literaria de la poesía mexicana. Si vemos las antologías de poesía importantes como la de Juan Domingo Ruiz, que también aparece usted. aparecen varios autores